que el fiscal incluso puede saltearse la investigación cuando tiene el caso lo suficientemente esclarecido, su teoría, su hipótesis, los hechos que han demostrado que efectivamente esa persona ha cometido ese delito, y puede saltearse la investigación y formalizar la acusación. Está al pendiente lo que pueda estar pasando en estos momentos con la situación del expresidente Alejandro Toledo, sí, que ya se encuentra aquí en el país desde el último domingo, y que, bueno, por segundo día consecutivo se negó a participar de esta audiencia en la cual se viene desarrollando el control de acusación por el caso Interoceánica Sur. El control de acusación es una etapa previa ya al juicio oral per se. Es una etapa en la cual expone sus armas ambas partes y el juez va a determinar finalmente o corregir la corrección de las acusaciones, como lo que pasó, por ejemplo, el día de hoy. Y eso me lleva a preguntarme cuán prolija es realmente el trabajo que desarrolla el fiscal José Domingo Pérez. Ayer mencioné en la audiencia que había un error material en la acusación, que ya no quería acusar a Alejandro Toledo de colusión, sino quería cambiarlo por lavado de activos. Oigan, 5 años ha pasado desde que se comenzó la indagación, o mucho más años en realidad, no 5 años, muchísimos años han pasado, y el día de ayer, ya con el expresidente aquí en el país, recién el fiscal se da cuenta que quiere variar, quiere cambiar la acusación de colusión por lavado de activos. A ello se suma que, por ejemplo, hoy el juez ha detectado errores formales en la acusación de la Fiscalía y también la pretensión de reparación civil de la Procuraduría, por lo que otorgó 5 días hábiles al fiscal José Domingo Pérez y al representante de la Procuraduría para que realicen las subsanaciones. Es lo que se conoció como lo más resaltante del día de hoy, porque lamentablemente no pueden avanzar porque hay un proceso que tienen que subsanar. Hay errores que tienen que corregir. Recordemos el último antecedente de Domingo Pérez con el caso Keiko Fujimori. Se pasó meses. Se pasó creo que un año aproximadamente en promedio, subsanando errores materiales de su acusación. En subsanaciones, en correcciones, se ha perdido un año. Y lo mismo va a pasar con Alejandro Toledo, que se encuentra en control de acusación. Y Alejandro Toledo, el caso Alejandro Toledo se encuentra en la misma etapa que Keiko Fujimori, en control de acusación. No está ninguno de los dos en la fase de juicio oral. Caso contrario que sí pasa, por ejemplo, con el tema de Ollantumala-Tazo, pero no es Domingo Pérez, no es el fiscal Domingo Pérez el que lleva el caso de Ollantumala. 8:08. Estamos en la comunicación con el abogado penalista Luis Lama Puccho, a quien le damos la bienvenida. Doctor Lamas, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A tu grata disposición. Por favor, primero explíqueme, doctor, desázneme, por favor, explíqueme con manzanitas. ¿Estos errores materiales son normales? ¿Son propios de un juicio complejo como el que alcanza a un exmandatario, donde hay millones de soles o dólares de por medio, de coimas, de lavado de activos que se tiene que identificar? Esos errores materiales que ha comenzado a demostrar en la acusación el fiscal José Domingo Pérez en el caso Toledo, ¿es normal en un proceso de ese tipo, doctor Lamas? No, de ninguna manera. Eso denota una profunda deficiencia en cuanto a la forma, la manera como se ha venido acopiando información a través de la investigación y cómo los resultados de esta investigación deben encuadrar dentro de un tipo penal que efectivamente describe la conducta que está señalada en el Código Penal. Es lo que se conoce como un análisis de tipicidad. Es decir, en otras palabras, si los hechos que motivan la acusación están lo suficientemente definidos y esclarecidos como para poder pensar que efectivamente encuadran dentro del tipo penal que motiva la acusación. En realidad, la acusación es la parte, digamos, más importante de todo el proceso, porque es el vínculo que establece una conexión entre lo que ha investigado el fiscal y el inicio del juicio oral. Pero para poder iniciar el juicio oral,
se necesita de la acusación. Ujú. Y es un requisito, incluso de contenido constitucional, que la acusación tenga que ser sometida a un control ante el juez en el cual el fiscal fundamenta de manera clara, precisa y objetiva cuáles son las conclusiones a las que ha llegado después de la investigación y cómo esas conclusiones, en términos fácticos, encuadran de manera absolutamente perfecta dentro de la descripción del tipo penal del delito que va a motivar la acusación. Eso es lo que se conoce como el control de la acusación. ¿Por qué? Porque si esa acusación adolece de deficiencias de fondo y de forma, no se puede entrar al juicio porque no sabemos qué cosa es lo que vamos a juzgar. Por eso que es importantísimo que la acusación cumpla con todas estas exigencias en materia de tipicidad para poder ingresar al juicio, y en el juicio ya la figura, el campo, el ámbito en el cual se va a desarrollar está definido en la acusación. Porque si eso no es así, entonces el juez que está controlando la tipicidad en el tema de la acusación le devuelve al juez o al fiscal que ha estado investigando y le dice, mira, ve, falta esto, falta lo otro, no está claro, y por supuesto los abogados de la defensa lo primero que van a hacer es poner en evidencia esas deficiencias. A eso quiero, doctor Lamas, a eso quiero llegar, le estoy escuchando atentamente, a eso quiero llegar también. Porque si el fiscal Domingo Pérez dice, mire, ya no quiero acusarlo por colusión, ahora quiero acusarlo por lavado de activos, pero la defensa de Toledo en todo ese tiempo venía respondiendo, esclareciendo sobre la base de un delito de colusión que le estaban imputando. Y de última hora que le digan, ahora te voy a acusar de lavado de activos, ¿podría traerse abajo el caso la defensa de Toledo como estrategia? Mira, cuando se inicia la investigación, se parte de una disposición en la que se establece un somero análisis de tipicidad y cuál va a ser el delito que va a ser motivo de esa investigación. En estos casos complejos, la investigación puede durar hasta 3 años, ¿no? Y durante todo ese tiempo, las partes que se ven involucradas en esa investigación están básicamente ceñidas a la disposición que ha establecido cuál es el delito que va a ser objeto de investigación, quiénes son las personas que van a ser objeto de investigación en relación a ese delito, y a partir de ahí se genera toda esta actividad de investigación que compromete al fiscal, que compromete a la Procuraduría y que compromete a los abogados. Pero si tú vas a llegar a la acusación fiscal y le vas a decir, mira, ve, ya no voy a acusar por esto, sino voy a acusar por lavado de activos, es retrotraer toda la investigación al inicio. O sea, podemos estar hablando de 3 años más de investigación, porque va a ser un nuevo delito que va a ser objeto de investigación, en cuyo contexto todos los esfuerzos de las partes que participan en esa investigación tienen que estar ceñidos a la investigación del delito de lavado de activos. Yo no sé si el doctor Domingo Pérez tendrá el suficiente acervo fáctico e informativo para poder subsanar en el menor tiempo posible el cambio de tipicidad para poder fundamentar una acusación. Porque también es cierto que el fiscal incluso puede saltearse la investigación cuando tiene el caso lo suficientemente esclarecido, su teoría, su hipótesis, los hechos que han demostrado que efectivamente esa persona ha cometido ese delito, y puede saltearse la investigación y formalizar la acusación, siempre y cuando, por supuesto, que el juez de tutela de derechos apruebe esa acusación. En otras palabras, entenderíamos que el doctor Domingo Pérez tiene un acervo fáctico y probatorio lo suficientemente esclarecido como para poder variar la acusación en el menor tiempo posible y plantear ahora una acusación por el delito de lavado de activos o otros delitos más, que también va a tener que someterse a el control de la acusación, haciéndose la salvedad que ya Alejandro Toledo tiene otro proceso por lavado de activos. Sí, en caso de Coteva. Entonces, la pregunta que surge es cómo se van a conciliar 2 investigaciones que estarían partiendo del mismo delito, que si bien es cierto, en el caso de Coteva tuvo un momento distinto,
a raíz de lo que sucedió más adelante con el tema de Odebrecht, pero ya de por sí eso estaría denotando una delimitación bastante importante que me imagino va a ser capitalizada al máximo por los abogados de la defensa, porque son las prerrogativas de la defensa objetar en esos términos las características y el fundamento de una acusación fiscal, tanto en cuanto a la forma como también en cuanto al fondo. Ahora, doctor, ¿y qué herramientas legales tiene a su favor la defensa de Toledo para que pida esa variación de la prisión preventiva por un arresto domiciliario? ¿Qué es lo que están pugnando? Mira, cuando uno confronta un proceso, tiene que tener diseñada una estrategia que implica aportar pruebas y por otra parte también conlleva a desmerecer o objetar las pruebas que presenta la Fiscalía. Cuando se ingresa al juicio, la situación es mucho más complicada porque dependerá mucho lo que ha sucedido durante la investigación. Como fácilmente entendemos, el señor Alejandro Toledo ha estado muchos años fuera del país, si bien es cierto ha tenido una defensa a lo largo de estas investigaciones. Involucrarse en un momento probatorio es bastante difícil y complejo porque además tampoco hay que soslayar que existen evidencias, indicios, pruebas que nos indican a él directamente por el caso de corrupción, sobre todo en el tema de Odebrecht y en el caso de Coteva. Entonces tampoco no es el horizonte particularmente favorable para lo que pueda suceder más adelante, en cuyo contexto está el tema de si Alejandro Toledo va al juicio en condición de detenido como lo está ahora, o va con una comparecencia con ciertas restricciones en la que entran a tallar otros factores. Efectivamente, el tema de su salud, si él requeriría algún tipo de atención médica que no se le puede brindar en el fondo, en el penal de Barbadillo, o la otra opción que creo que, de mi opinión personal, es mucho más relevante y trascendente como parte de una estrategia, porque acá no solamente está Toledo, está la señora Elian Carr, está la señora Eva Fenermuth, está el señor Eskenazi, que participó en este tema de Coteva, y otras personas más, en cuyo caso también las penas que se han solicitado son penas entre 15 y 20 años de privación de la libertad. En el caso de la suegra, como tú te podrás imaginar, es una persona ya anciana, que me imagino está sometida y debe estar viviendo pues un tremendo drama existencial a raíz de todo lo que esto ha significado para su vida. Entonces, analizando de manera detallada y pormenorizada los pros y los contras y tomando como premisa que Alejandro Toledo y la señora Elian Carr, por su condición y por todo lo que ellos conocen y saben perfectamente, están en una posición altamente privilegiada como para someter todo el análisis de los hechos a un proceso de negociación. Un proceso de negociación como ha sucedido en todos los casos que están inmersos en el tema de Odebrecht. Ollantumala, Nadine, Vizcarra, PPK, Grañi Montero, Odebrecht, Barata, Susana de la Puente, Susana Villarán, y otras más involucradas están con orden de comparecencia. Entonces, la pregunta que uno se hace con cierto sentido común es ¿por qué todos están libres y por qué no podría estar también libre? Lo cual no significa que esté exento de responsabilidad penal Alejandro Toledo, porque después de todos estos años que vivimos el drama de Odebrecht, que es un trauma histórico en el plano ético y moral, los resultados no son nada alentadores. Hay una percepción de impunidad en términos de personas que están en la libertad, como acabo de señalar, de un número significativo de empresas del Club de la Construcción, que a ciencia cierta están mimetizadas en el tema y que se han acogido también a la ley de colaboración eficaz. Ya, pero doctor Lamas, ¿no? En el caso de Toledo, él no va a ser colaborador eficaz porque constantemente está clamando por su inocencia. No dice soy inocente como Alberto Fujimori, pero dice que él nunca recibió la plata de la coima de 35 millones de dólares que Barata dice haber entregado para Toledo a través de Maiman, y que además Barata dijo cómo directamente
llamaba a cobrarlo de manera personal Alejandro Toledo. El juez, en la apelación que podría darse para que se dé esta variación de prisión preventiva por un arresto domiciliario o por comparecencia, ¿puede jugar con el antecedente de los otros imputados en temas similares que usted acaba de mencionar? El caso Yantumala, por ejemplo. Él está en juicio oral. El expresidente está en juicio oral y ya pasó por cárcel, fue excarcelado y todo el resto del proceso lo está enfrentando en libertad. ¿Eso podría ser un antecedente favorable para Toledo? Mira, yo no conozco en realidad la fortaleza o la debilidad de los elementos de convicción. Si se trata de la variación de la prisión preventiva, que es una medida estrictamente de contenido procesal, no es una sentencia condenatoria ni absolutoria, tendrían que haber surgido hechos distintos, diferentes, que no se conocían en el momento mismo que se dispuso la prisión preventiva, haciéndose la salvedad que Alejandro Toledo ha tenido que ser extraditado para estar al Perú, que es un elemento que juega en contra, digamos, de la posibilidad de que se pueda variar la prisión preventiva por una orden de comparecencia. Pero es un tema, digamos, más engorroso en el sentido de tener un marco probatorio lo suficientemente consolidado y fortalecido como para poder generar un nivel absoluto de convicción y que Alejandro Toledo tendría que terminar este juicio siendo absuelto. Yo no conozco a ciencia cierta cuál será el trasfondo, si existen o no existen pruebas. Es un dicho, es una aseveración que se ha planteado en términos de las entrevistas, de los medios de comunicación, pero una cosa es decirlo en la prensa y otra cosa es demostrarlo. Pues eso. Entonces, es un camino evidentemente mucho más sinuoso en el sentido, porque también en última instancia hay un tema también de conciencia, ¿no? O sea, en el sentido de reconocer o no reconocer. Si yo estoy absolutamente seguro de que soy inocente, lo primero que yo hubiera hecho es ponerme a disposición de las autoridades, porque qué mejor oportunidad de enfrentar un juicio y desvirtuar todas esas graves acusaciones que existen en contra de mi persona. Con lo cual tampoco no estoy soslayando de ninguna manera el tremendo peso político que tiene el tema Odebrecht en el Perú, por las características de este fenómeno de corrupción que englobó toda la democracia de los últimos años en el Perú, que no hizo distinciones entre personas corruptas y no corruptas, y que además, en última instancia, el pago de estas reparaciones civiles, en el caso de Odebrecht, son irrisorias en comparación a la magnitud del daño económico, ético y moral que se le ha hecho al Perú y a las futuras generaciones, que también eso es un costo social muy importante. Entonces, yo creo que en este amplio contexto de interpretación habrá que esperar si efectivamente el señor Alejandro Toledo y la señora Elian Carr, que es una persona mucho más versada, más preparada, más aguda, con mayor visión del tema, tienen la suficiente cantidad de pruebas como para irse a un juicio y demostrar que son inocentes, ¿no? Bien, doctor Lamas, muchas gracias por la comunicación alcanzada.